Capítulo 24. Israel, Estados Unidos. Y los ciclos espejados del pacto. Los pactos no desaparecen. Migran, se transforman y reaparecen cuando la historia alcanza momentos fundacionales de necesidad. Si Génesis 47 establece la estructura pactal original, orden, proporción y preservación, y el 4 de julio de 1776 la refleja en el nacimiento de los Estados Unidos. Entonces, la fundación del Estado moderno de Israel el 14 de mayo de 1948 debe comprenderse no como un acto político aislado, sino como una tercera articulación del mismo patrón pactal, esta vez regresando a su punto de origen histórico. La simetría numérica es exacta. La fecha fundacional de Estados Unidos, julio 4, 1776, se expresa numerológicamente como 741776, que suma 32 y se reduce a 5. La fecha fundacional de Israel, mayo 4, 1948, se expresa numerológicamente como 5141948, que suma igualmente 32 y se reduce a 5. No se trata solo del mismo resultado final, sino de la misma estructura intermedia 32-5. La coincidencia no es aproximada, es precisa. Los números no mienten. En la simbología bíblica y pactal, el 5 no es un valor arbitrario. Es el número de la preservación, la mediación y la ley. Los 5 libros de la Torá, la instrucción que ordena la vida colectiva, el marco que permite la continuidad de un pueblo en medio de la crisis. Reducir a 5 no significa conquista, sino permanencia mediante estructura. La reaparición exacta de 32-5 en ambas fechas fundacionales sugiere algo más profundo que la casualidad. Indica que Israel y Estados Unidos están vinculados por una arquitectura pactal del tiempo, activada en el instante mismo de su nacimiento nacional. Ambos invocan, consciente o inconscientemente, el mismo lenguaje numérico. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Sabían los fundadores del nuevo Israel lo que estaban invocando? La respuesta más honesta es probablemente no, al menos no de forma explícita. Pero los pactos no requieren conciencia para operar. Requieren alineación. La historia no espera a la intención declarada, responde a la estructura. Del mismo modo que muchos de los padres fundadores de Estados Unidos estaban influidos por tradiciones bíblicas, masónicas y pitagóricas sin siempre formularlo en términos teológicos, los fundadores de Israel actuaron dentro de un marco histórico y numérico que superaba a los individuos. Lo decisivo no es si el pacto fue verbalmente solicitado, sino si fue aceptado. Y los números indican que lo fue. La naturaleza espejada del pacto se vuelve aún más clara cuando se observa a través del ciclo de 84 años, eje central de esta obra. 84 años antes de 1948 nos conducen a 1864. No a una declaración política, sino al período de gestación intelectual del nacionalismo judío. A partir de la mitad del siglo XIX, intelectuales judíos en Europa, especialmente en Europa central y oriental, comenzaron a formular ideas nuevas sobre unidad cultural, continuidad histórica y restauración nacional. Antes de que existiera el sionismo como proyecto político, existió como despertar civilizacional. Se reexaminó la lengua, la historia, la identidad y la memoria. La idea del retorno, primero espiritual, luego territorial, ingresó en la conciencia judía moderna. Este proceso encaja con precisión en la función del ciclo de 84 años. Primero memoria, luego articulación, finalmente fundación. Del mismo modo que la fundación de Estados Unidos fue precedida por un largo período de maduración intelectual y moral, la recreación de Israel fue antecedida por un ciclo completo de recuperación de memoria histórica. El pacto no aparece de repente, se prepara. La simetría completa es la siguiente. Génesis 47 establece el pacto original de preservación mediante proporción y orden.
4 de julio de 1776 refleja ese pacto en una nueva tierra, bajo nuevas formas, pero dentro de la misma estructura numérica. 14 de mayo de 1948 completa el arco al devolver el pacto a su origen histórico, ahora atravesado por la modernidad, el exilio, la catástrofe y el retorno. Esto no es repetición, es cumplimiento por reflejo. Estados Unidos no reemplazó a Israel. Israel no imitó a Estados Unidos. Ambos existen como entidades pactuales espejadas, unidas por la misma arquitectura numérica del tiempo, separadas por función, geografía y misión. Estados Unidos proyectó el pacto hacia el poder global. Israel lo recondujo hacia la memoria histórica. Juntos forman un eje histórico único, imposible de comprender solo desde la geopolítica o la ideología. Debe leerse a través del tiempo el número y el pacto. Las implicaciones son profundas. Los pactos conceden continuidad, pero también imponen exigencias. Invocar un pacto, consciente o inconscientemente, es aceptar responsabilidad. La historia pondrá a prueba si la estructura es honrada o traicionada. Cuando la transgresión se acumula, se activan los ciclos correctivos descritos en este libro. Los números ya han hablado. Los ciclos ya están en marcha. La pregunta que permanece no es si el pacto existe, sino si quienes viven bajo él comprenden qué es lo que el tiempo les está pidiendo ahora. La historia no acusa a la ligera, pero cuando habla, habla con claridad. Y los números, a diferencia de los relatos, no olvidan. Capítulo 25. Al final del intervalo. Todo ciclo histórico termina antes de ser reconocido. La fase final de un gran intervalo rara vez se anuncia con una ruptura única y evidente. Más bien se manifiesta por acumulación de deuda sobre deuda, de agravios no resueltos, de instituciones que conservan su forma pero han perdido su propósito. Lo que antes funcionaba gracias a la confianza comienza a sostenerse mediante la coerción. Lo que dependía de la memoria compartida se fragmenta en relatos enfrentados. Estos momentos no parecen extraordinarios mientras se viven, solo adquieren dramatismo cuando se observan en retrospectiva. Este libro ha sostenido que la historia se despliega dentro de estructuras temporales recurrentes y que una de ellas, un intervalo de aproximadamente 84 años, ha enmarcado repetidamente períodos de transición sistémica. La tesis no es que los acontecimientos se repitan, sino que las condiciones se reconfiguran. Las mismas presiones regresan porque el mismo olvido se instala. Las sociedades no fracasan por falta de inteligencia, sino por pérdida de perspectiva temporal. El final de un intervalo no es destino, es exposición. En estos momentos, las debilidades que antes quedaban amortiguadas por el crecimiento o la cohesión se vuelven visibles. Las tensiones que podían posponerse se hacen ineludibles. El margen para improvisar se estrecha y las consecuencias se aceleran. Lo que los ciclos revelan y lo que dejan abierto. Los ciclos no eliminan la capacidad de elección humana. La delimitan. No dictan resultados, configuran entornos. Dentro de esos entornos, el liderazgo sigue importando. La cultura sigue importando. Y la moderación sigue importando. El mismo momento estructural puede producir catástrofe en una civilización y reforma en otra. La diferencia reside en el reconocimiento. Cuando confluyen varios ciclos de largo plazo, económicos, políticos, generacionales, el sistema se aproxima a la saturación. La deuda alcanza niveles que exigen disciplina o degradación. El discurso político se endurece hasta volverse absoluto. Las instituciones comienzan a priorizar su supervivencia por encima de su legitimidad. La historia no sanciona estas condiciones de inmediato. Las tolera, hasta que la tolerancia misma se convierte en riesgo. Memoria, poder y la ilusión de permanencia. La mayor vulnerabilidad de cualquier civilización
no es la amenaza externa, sino la amnesia interna. A medida que pasan las generaciones, la experiencia vivida es sustituida por la abstracción. Las crisis se transforman en capítulos de manuales y dejan de ser advertencias presentes en la memoria colectiva. Las restricciones impuestas tras la catástrofe se reinterpretan lentamente como cargas innecesarias heredadas de antecesores menos ilustrados. El poder antes contenido por el recuerdo del colapso se vuelve confiado. La confianza se transforma en derecho adquirido. El intervalo de 84 años coincide estrechamente con el tiempo en el que las sociedades olvidan no solo qué ocurrió, sino por qué ocurrió. Ese olvido no elimina la historia, la convoca de nuevo. El liderazgo en el umbral del tiempo. El liderazgo al final de un ciclo exige cualidades que suelen escasear precisamente en esos momentos. Paciencia en una era de aceleración, humildad en una era de certezas y conciencia histórica en una época obsesionada con la novedad. La tentación es siempre la escalada. Más apalancamiento para sostener el crecimiento. Más retórica para preservar la legitimidad. Más coerción para resolver la complejidad. Sin embargo, los ciclos sugieren que la renovación rara vez surge de la intensificación. Surge de la recalibración del reconocimiento difícil de que se hayan alcanzado límites. Los líderes no fracasan por falta de datos. Fracasan por una mala lectura del tiempo. Gobernar sin conciencia de la estructura temporal es confundir el impulso con la estabilidad. La estructura como orientación, no como destino. A lo largo de este libro, la estructura numérica ha sido presentada no como misticismo, sino como orientación. Una forma de situar los asuntos humanos dentro del tiempo. En todas las civilizaciones, los números han funcionado como dispositivos de memoria. Han preservado conocimiento sobre recurrencia, duración y los intervalos dentro de los cuales los sistemas operan antes de que la corrección se vuelva necesaria. Las sociedades modernas destacan en velocidad y escala, pero fracasan a la hora de pensar en duración. Miden el rendimiento trimestral, el crecimiento anual y los ciclos electorales, pero rara vez evalúan el agotamiento a lo largo de generaciones. La estructura no elimina la libertad. Le da contexto. La elección final. Todo intervalo que se completa enfrenta a las sociedades a una elección que suele pasar desapercibida hasta que ya es tarde. Ajuste o ruptura. Reforma o reacción. Memoria o negación. El final de un ciclo no es un apocalipsis, es una auditoría. ¿Qué se ha construido que pueda adaptarse? ¿Qué se ha vuelto demasiado rígido para sobrevivir? ¿Qué debe abandonarse para preservar la continuidad? La historia no exige perfección, exige conciencia. Escuchar sin creer. Nada en este libro requiere fe. Requiere atención. Los patrones aquí descritos emergen de los registros, no de revelaciones. Los números no ordenan obediencia, describen límites. No predicen el futuro. Delinean el terreno por el que el futuro habrá de transitar. Escuchar al tiempo no es rendirse al destino. Es gobernar con orientación y no por impulso. Más allá del intervalo. Lo que sigue a la culminación de un ciclo nunca es un final. Es una reordenación. Las viejas estructuras se reequilibran. Surgen nuevos supuestos. El poder se redistribuye, a veces de forma pacífica, a menudo no. La memoria se restaura por un tiempo y la moderación regresa brevemente. Luego, poco a poco, vuelve a desvanecerse. La cuestión no es si la historia continuará, es cuánta destrucción innecesaria acompañará ese movimiento. Si este libro cumple alguna función, que sea esta de volver la conciencia temporal a un mundo peligrosamente confiado en su propia novedad. La historia se repite no porque sea cruel, sino porque es paciente. El intervalo se cierra.
Lo que venga después dependerá de si decidimos verlo. La historia no se mueve en línea recta. Se despliega en secuencias recurrentes. Cada intervalo deja atrás advertencias que solo parecen claras una vez que ya han sido ignoradas. Cada generación cree habitar un tiempo nuevo hasta que descubre que está caminando sobre huellas antiguas. Lo que cambia no es la estructura del tiempo, sino la disposición a reconocerlo. Este libro no ha intentado predecir acontecimientos ni dictar destinos. Ha buscado restaurar una forma de orientación, recordar que el tiempo tiene forma, que la memoria tiene duración y que los ciclos no castigan, revelan. El intervalo se está cerrando. La historia continúa. La única incertidumbre es si avanzará mediante el reconocimiento consciente o mediante la repetición inconsciente. La historia no se mueve en línea recta. Se despliega en secuencias recurrentes. La historia no se repite por destino, sino por el fracaso de la memoria.